La unidad técnica del INE debe investigar mensajes de texto vía teléfono celular difundidos por el Partido Verde el día de la elección. Se confirmó el listado nominal de electores utilizado en la elección de la dirigencia del Partido Acción Nacional. Una tesis emitida por el tribunal garantiza la protección de los derechos de los grupos indígenas y el método para elegir a sus autoridades. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Muy buenos días, soy Celia Machuca y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Y vamos a la información. Carlos Jaime, como todos los lunes, preparó un resumen de las actividades jurisdiccionales de la Sala Superior. Vamos a verlo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral profundizar la investigación relacionada con las violaciones a la normativa electoral imputadas al Partido Verde Ecologista de México, así como a sus militantes o simpatizantes, por la presunta difusión de propaganda a través de mensajes de texto vía teléfono celular el día de la jornada electoral. El Pleno estableció que la referida unidad técnica no solo debió solicitar información a la empresa de telefonía celular implicada en los hechos, sino que, en ejercicio de su facultad, tenía que profundizar en la investigación para proporcionar mayores elementos a la autoridad resolutoria. Ante ello, revocó la resolución de la Sala Regional Especializada a efecto de que la unidad técnica, atendiendo a los principios de exhaustividad y eficacia, investigue y recabe mayores elementos de convicción que permitan determinar lo conducente sobre la infracción denunciada. En otro asunto, la Sala Superior estableció que los integrantes de las corporaciones policíacas pueden realizar funciones para el normal desempeño de una elección, tales como ser representantes de un partido político en las mesas directivas de casilla, siempre y cuando no porten armas ni el uniforme que los distinga como autoridades del orden público. Ante ello, confirmó los resultados de la elección de diputado federal en el 03 Distrito Electoral en Chihuahua y desestimó los medios de impugnación que pretendían la nulidad de la votación recibida en varias casillas, en las que actuaron los elementos policíacos como funcionarios de la mesa directiva o representantes acreditados ante la casilla. El Pleno determinó que no se acreditó que la participación del integrante de la corporación policíaca como representante de un partido político en una casilla haya generado incidencias que pusieran en dudas las certezas de los resultados de la elección o que inhibió el voto de la ciudadanía, ya que se trata de una autoridad con un mando no destacado, quien acudió a cumplir su obligación ciudadana sin portar el uniforme y sin portar armas. Por otro lado, la Sala Superior confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada, en las que impuso multas al Partido Verde Ecologista de México por la colocación de propaganda en vallas electrónicas en los estadios Azteca en el Distrito Federal y OmniLive en Zapopan, Jalisco, durante la transmisión en vivo de partidos de fútbol difundidos en televisión a nivel nacional. Y la Sala Superior revocó el acuerdo de la Comisión de Fiscalización del INE, en el que determinó la apertura de una cuenta bancaria para la transferencia de prerrogativas al Partido Humanista, con motivo de las disposiciones aplicables en el supuesto de pérdida de registro y liquidación. El Pleno determinó que la creación de una cuenta única concentradora es contraria a derecho. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime.
En otra sesión pública, la Sala Superior confirmó el acuerdo de la Comisión de Afiliación del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional relacionado con la lista nominal de electores que se utilizó en la elección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional ayer domingo 16 de agosto. El Pleno declaró infundados e inoperantes los medios de impugnación relativos al crecimiento atípico del padrón electoral y afiliación corporativa, y en otro tema ordenó a la Sala Regional Especializada que reindividualice la multa al Partido Acción Nacional por la indebida adquisición de tiempos en televisión con motivo de la contratación de propaganda en vallas electrónicas colocadas en estadios durante la transmisión en televisión de diversos partidos de fútbol. En más actividades jurisdiccionales les comento que la Sala Superior emitió una tesis para garantizar la protección de los derechos de grupos indígenas respetando su organización interna. Vamos con Montserrat Vázquez. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades deben respetar los procedimientos y prácticas internas aprobadas para la elección de sus representantes. Al emitir la tesis 28-2015 con el rubro Sistemas Normativos Indígenas, las autoridades municipales deben respetar la decisión de una asamblea sobre el método de elección adoptado por los pueblos y comunidades indígenas, cuando éste garantice los derechos de sus integrantes. El organismo estableció que el derecho a votar y ser votado son prerrogativas irrenunciables que tienen los integrantes de los pueblos ancestrales para participar en la conformación de los poderes públicos. En este sentido, los referidos derechos no pueden ser desconocidos, ya que ello entrañaría una regresión en el proceso de reconocimiento de las garantías que asisten a las personas de la comunidad para participar en la designación de sus autoridades o para ocupar un cargo como concejal. Lo anterior implicaría desconocer el principio de progresividad en la interpretación de los derechos humanos. Por ello, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos a votar y ser votado a favor de los integrantes de las agencias municipales, es necesario respetar las normas, procedimientos y prácticas internas aprobadas al momento de la realización de la elección respectiva. Para Informativo Electoral, Montserrat Vázquez. Por otra parte, les comento que José Antonio Piña Arenas, asesor jurídico de la Fundación México Sustentable, indicó que entregará al Congreso de la Unión una petición formal para que se legisle en materia de contaminación electoral y se incluyan sanciones que contribuyan a obligar a los partidos políticos y candidatos a utilizar materiales biodegradables y realizar programas de reciclaje para reducir el daño ambiental durante las elecciones. En la emisión del programa Justicia Electoral de la Semana, que se transmite por plataforma electoral, señaló que al contemplar la aplicación de sanciones fuertes por las violaciones de la ley en materia de propaganda electoral, se obligaría a partidos y a candidatos a buscar otras vías para dar a conocer sus propuestas ante la ciudadanía. Comentó que es necesario reorientar las campañas electorales y abandonar el modelo tradicional de propaganda electoral basado en la distribución de volantes y carteles, mantas o pendones que solo generan basura y daño al entorno ecológico. Refirió que los partidos políticos y los candidatos tienen la opción de utilizar las redes sociales para difundir sus propuestas de campaña, lo cual dijo reduciría considerablemente los contaminantes. Luis Eduardo Medina Torres, especialista en Derecho Electoral, también participó en los programas de plataforma electoral, específicamente en la emisión de A Votar. Ahí comentó que una tercera parte de los medios de impugnación presentados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, derivados del actual proceso electoral federal, corresponden al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y casi todos están relacionados con problemas internos de los partidos políticos. Medina Torres explicó que hace algunos años el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, no atendía asuntos de los partidos políticos, pero las constantes reformas constitucionales han dotado de mayores atribuciones al organismo jurisdiccional y han creado nuevos recursos para garantizar el acceso a la justicia, lo cual dijo ha contribuido a generar un incremento en los medios de impugnación. En este sentido, mencionó que los asuntos derivados del actual proceso electoral crecieron casi 4 veces respecto de 1997. Por otra parte, Medina Torres comentó que de los 300 distritos electorales, 205 se impugnaron por la vía de los juicios de inconformidad, los cuales ya fueron resueltos por las salas regionales y varias de estas sentencias se impugnaron ante la Sala Superior mediante el recurso de reconsideración. En más información, durante la emisión del programa El Arte de Juzgar, Pedro Antonio Enrique Soto, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, señaló que el conocimiento de nuestra Constitución permite
entender el origen de las instituciones mexicanas y la lucha librada para lograr su existencia, por lo que su difusión entre la ciudadanía es una labor fundamental. En una conversación con José Gamas Torruco, director del Museo de las Constituciones, el impartidor de justicia señaló que conocer nuestra Carta Magna implica entender su contenido literal y el contexto histórico en que fue elaborado. Enrique Soto manifestó que es importante reconocer que la Constitución es un documento vivo y en constante movimiento que va recogiendo las necesidades actuales de una sociedad. Por su parte, José Gamas Torruco señaló que con la evolución de nuestras instituciones se logró que los derechos fundamentales se maximizaran, haciendo que cada vez más ciudadanos puedan ejercerlos. Ahora los invito a conocer las novedades editoriales. Esta semana les recomendamos México y las Cortes Españolas de 1810 a 1822, 8 ensayos. Esta nueva edición fue realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Centro de Estudios de Derecho a Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados con motivo de los 200 años de la Constitución de Cádiz. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Acompáñenme a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político electoral. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar en Informativo Electoral y llegó el momento de conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos en la Sala Regional Guadalajara, que realiza el Diplomado en Derecho Electoral en la Universidad Mundial Campus La Paz, en Baja California Sur. Los módulos serán desarrollados por funcionarios de la Sala Regional, del Centro de Capacitación Judicial Electoral y del Instituto Nacional Electoral. El objetivo de la actividad es enriquecer la discusión en los principales tópicos en derecho electoral y abonar a favor de una cultura de la legalidad, así como en la construcción de una ciudadanía comprometida con los valores de la cultura democrática. Durante la inauguración, la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Mónica Aralí Soto Fregoso, señaló que el organismo jurisdiccional es un agente activo en la realización de eventos académicos que contribuyen a la difusión de la materia electoral para garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía. La Sala Regional Monterrey revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en la que declaró la nulidad de la votación recibida en 3 casillas y confirmó la declaración de validez y otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Encuentro Social en el municipio de Juárez, Nuevo León. El Pleno ordenó al Tribunal Local que dicte una nueva resolución en un plazo de 5 días a partir de la notificación de la sentencia, en la que analice la totalidad de las pruebas aportadas. Por otra parte, revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en la cual declaró que la mención de los horarios de las misas dominicales en la propaganda electoral de Gerardo Serrano Gaviño, candidato a diputado local postulado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, no constituían una violación a la ley electoral relacionada con la prohibición de la utilización de símbolos religiosos. Los magistrados ordenaron al tribunal local que dicte una nueva resolución en la que se pronuncie sobre la conducta del candidato e individualice la sanción que corresponde a los partidos políticos por la distribución de un panfleto con la imagen del candidato y los horarios de las misas dominicales, así como nombres de diversos templos, números telefónicos y horarios. Además, en esa propaganda incluía el nombre y el cargo por el que contendía Serrano Gaviño, los partidos que lo postulan, sus propuestas de campaña y otros compromisos políticos. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal Electoral de Tabasco emitir una nueva resolución en la que de manera exhaustiva, fundada y motivada, exponga las razones sobre la procedencia de un nuevo escrutinio y cómputo en 131 casillas relativas a la elección de integrantes del Ayuntamiento de Cárdenas. Lo anterior debido a que los magistrados federales concluyeron que el tribunal local
únicamente señaló las razones por las cuales procedía el recuento en 19 casillas, omitiendo justificar por qué no se realizaba en las 131 casillas restantes. Por otra parte, la Sala Regional confirmó la validez de las elecciones de integrantes de los ayuntamientos de Tecal de Venegas, Ucú y Cantameyé, Yucatán. Los magistrados desestimaron la pretensión de anular la votación recibida en diversas casillas en dichos comicios. La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal Electoral del Distrito Federal realizar las diligencias necesarias para que en un plazo de 5 días aplique una sanción al Partido de la Revolución Democrática en caso de que se acredite, dijo, la colocación de propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada. Asimismo, ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Morelos emitir una nueva sentencia respecto de los resultados de la elección y la expedición de las constancias de mayoría a favor de la fórmula de candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa postulada por el Partido de la Revolución Democrática en el 15 Distrito Electoral. El Pleno revocó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos al considerar que no fue exhaustivo al estudiar los agravios. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Tribunal Electoral de Michoacán recomponer el cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Contepec y dejó sin efectos la asignación de regidores por el principio de representación proporcional a fin de que se lleve a cabo una nueva a partir de la recomposición del cómputo. Por otra parte, el Pleno confirmó las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán respecto de las elecciones efectuadas en los municipios de Sinapecuaro y Copándaro, Michoacán, y por el Tribunal Electoral del Estado de México en el municipio de Nezahualcóyotl, respecto de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el 16 Consejo Distrital. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que José Luis Morales Peña, locutor del programa Infolínea transmitido en la emisora La Mexicana en Aguascalientes, no vulneró la ley electoral al leer los mensajes enviados por los radioescuchas, quienes lo proponen a postularse como gobernador de dicha entidad. El organismo jurisdiccional consideró que la lectura de dichos mensajes se realizó en el contexto del formato del programa, en donde se reproducen los mensajes de texto que los propios ciudadanos hacen llegar. Además, explicaron que Morales Peña no tiene la calidad de precandidato o candidato porque los plazos legales para que pudiera hacerlo aún no han iniciado, ya que el proceso electoral de Aguascalientes comienza en diciembre de este año, es decir, en 4 meses. Así que es imposible que los comentarios pudieran o puedan incidir en una contienda electoral futura. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de hacer una nueva pausa y regresamos con más información. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar en Informativo Electoral y ahora vamos a conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Y les comento que como resultado del convenio de colaboración que suscribieron el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Nacional Electoral el 23 de febrero, se creó el visor INESAT que hará más eficiente el sistema de fiscalización en línea. Raúl Ortiz nos dice de qué se trata. Por primera vez en la historia, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral utilizará una herramienta electrónica para eficientar la revisión de los informes de precampaña de los procesos locales 2015-2016, así como la fiscalización ordinaria que iniciará el 1 de enero. Se trata del denominado Visor INESAT, que fue creado por el Servicio de Administración Tributaria como parte del convenio de colaboración que suscribió con el INE para el intercambio de información en materia de origen y destino de los recursos de los partidos políticos. La nueva herramienta permite consultar en línea las operaciones financieras de los partidos políticos, candidatos y proveedores para garantizar los trabajos de fiscalización.
La Comisión de Fiscalización podrá consultar ingresos y egresos, situación fiscal, pagos, actividad económica, importaciones, así como facturas, declaraciones anuales, operaciones con terceros, retenciones, impuestos sobre la renta y al valor agregado, entre otros. El sistema informático también permitirá evitar la simulación, en el sentido de que se digan que los recursos provienen de una persona física que simplemente no tiene ingresos. Además, facilitará el trabajo de fiscalización del INE y garantizar que los recursos públicos sean utilizados con estricto apego a la ley. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Por cierto que hoy, 17 de agosto, el INE iniciará las entrevistas a todos los aspirantes a consejeros de organismos públicos locales de las 3 entidades federativas que realizarán elecciones en 2016. Los consejeros del INE ya sostuvieron la primera reunión de trabajo con los vocales ejecutivos, funcionarios de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Analizaron las implicaciones y modalidades de una elección para gobernador, según lo mandata la Constitución. En otra información, el Consejo General del Instituto Electoral de Puebla designó a Alicia Olga Lascano Ponce como su consejera presidenta. Lascano Ponce estará en el cargo hasta que el próximo Consejo General del organismo público local inicie sus labores. El acuerdo pretende garantizar el desarrollo continuo adecuado y apegado a la legalidad de las labores que lleva a cabo el Instituto Electoral de Puebla. La Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó la convocatoria de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016 que se realizará en el mes de noviembre. Asimismo, determinó establecer contacto con los equipos de transición de las 16 jefaturas delegacionales para que en su agenda institucional incluyan el tema del presupuesto participativo. Con la aprobación de la convocatoria se inician formalmente los trabajos para organizar la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo. Esta convocatoria será sometida a más tardar el 24 de agosto a consideración del máximo órgano de dirección del Instituto Electoral del Distrito Federal para que la conozca y en su caso la apruebe. En más información, el Instituto Electoral de Sonora organizó la primera elección de regidor étnico SERI del municipio de Hermosillo para el periodo 2015-2018. Para elegir al funcionario votaron 360 integrantes de la etnia. El proceso se realizó en la comunidad de Punta Chueca. Con absoluto respeto a sus usos y costumbres, el instituto coordinó la organización de la elección del regidor étnico de la comunidad, para el que se registraron 7 candidatos. Es importante señalar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora, corresponde al Instituto Electoral Local designar a los regidores étnicos en los 19 municipios con comunidades indígenas de Sonora. Y hablando de este tema, el Instituto Electoral de Oaxaca y la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno de dicha entidad organizaron la Mesa Redonda La Democracia en los Pueblos Indígenas con la finalidad de promover la reflexión y el reconocimiento de los pueblos originarios. El evento reunió a autoridades municipales, miembros de la comunidad académica, representantes de gobierno, consejeros y consejeras electorales, así como integrantes de la sociedad civil, para compartir experiencias en torno a la participación de las mujeres, los sistemas de cargo y la importancia legal de salvaguardar los procesos de selección de autoridades en las comunidades indígenas. Por otro lado, el Instituto Electoral de Oaxaca colaboró para la realización de la elección extraordinaria de autoridades en el municipio de San Juan Tamazola, asentado en la región mixteca. Lo anterior después de que la comunidad logró establecer los acuerdos necesarios para la elección de sus autoridades. En los comicios participaron 821 ciudadanas y ciudadanos registrados para la Asamblea de la Elección Comunitaria que eligieron a su cabildo. Y de Oaxaca nos vamos a Michoacán, porque el Instituto Electoral de esa entidad y la Asociación Civil Acciones para la Dignificación del Adulto Mayor firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de llevar a cabo actividades de educación, promoción, protección e información en educación cívica y participación ciudadana. Los consejeros del Instituto Electoral local hicieron un reconocimiento a la asociación civil por su apoyo a los adultos mayores y por generar condiciones para que estas personas sean tomadas en cuenta. El instituto reconoce la experiencia y deseo de aportar el desarrollo democrático de Michoacán de esta organización. En más información, el Instituto Electoral del Distrito Federal inició la etapa final del 8º concurso de debate juvenil, organizado en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional Electoral,
la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, entre otras instituciones. En su edición 2015 registró 263 participantes, de los cuales 88 son mujeres. El IEDF destacó que con estas acciones se sientan las bases para la formación de la ciudadanía y el fortalecimiento de los principios y valores que sustentan nuestra democracia. La ceremonia de premiación y clausura del concurso se realizará en el Auditorio Octavio Paz del recinto legislativo. Por otra parte, la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, en coordinación con el Instituto Electoral de Guerrero, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres, realizan el programa Proequidad, Equipos Feministas y el Observatorio de la Paridad de Género y los Derechos Políticos de las Mujeres del Estado de Guerrero, llevaron a cabo el segundo de 4 foros regionales para la evaluación de la paridad de género y la participación política de las mujeres. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de una nueva pausa y regresamos con más información. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar en Informativo Electoral y ahora vamos a conocer la información generada en el ámbito internacional. Y les comento que la fase preparatoria de las elecciones municipales en Arabia Saudita iniciará el próximo 22 de agosto y concluirá el 14 de septiembre para facilitar el registro de aspirantes a un puesto como edil. Como elemento novedoso, se permitirá a las mujeres presentar su candidatura y emitir el sufragio por primera vez en las elecciones municipales. Además de que se reducirá a 18 años la edad para poder votar. Fuentes encargadas de coordinar los comicios señalaron que las autoridades ya habilitaron 343 circunscripciones o distritos. Según la información, 20% del personal que labora que va a laborar en los centros de votación será femenino, a fin de que pueda atender a sus congéneres candidatas y electoras. En otra información, el presidente estadounidense Barack Obama renovó su llamado al Congreso para que modernice la histórica ley del derecho al voto promulgada hace medio siglo. El mandatario enfatizó en la importancia de actualizar una legislación que, a su juicio, constituye uno de los pilares fundamentales para sostener la democracia. La ley de derecho al voto derribó las barreras legales que se interponían en el camino de millones de afroamericanos y su derecho constitucional al sufragio. Sin embargo, medio siglo después, todavía hay demasiados obstáculos para votar. En este sentido, Obama exhortó al Capitolio a aprobar una nueva legislación que reafirme y fortalezca la ley del derecho al voto. En más información, para las próximas elecciones parlamentarias de Venezuela, que se realizará el 6 de diciembre, se contará con acompañantes electorales de alto nivel. En ese país no se acepta lo que en otras partes del mundo se conoce como observadores internacionales. Esta situación ha generado críticas al gobierno de Nicolás Maduro en el sentido de que los acompañantes electorales es una figura que inventó el gobernante para evitar que la comunidad internacional se dé cuenta de un posible fraude electoral. Se nos terminó el tiempo, hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca, gracias por su atención, que tenga una magnífica semana. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.